Hola amigos, bienvenidos al video de hoy a su canal de Historia del Perú. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante relacionado a la historia peruana, pero esta vez una temática algo distinta. El día de hoy les he traído una historia contrafáctica, una ucronía histórica bastante interesante. Primeramente, para hacer esta ucronía, es decir, esta historia alterna, que es de un tema que a muchos les causa mucho interés, este tema sobre todo, ¿no? Estoy hablando acerca del famoso proyecto monárquico. En el video de hoy vamos a hablar acerca del hubiera. ¿Qué hubiera pasado si en el Perú triunfaba el proyecto monárquico que alguna vez propuso incluso el general José de San Martín durante su protectorado? En el video de hoy hablaremos sobre eso, teniendo como fuente y como base el libro Contrahistoria del Perú. Un libro interesantísimo donde se juega con el hubiera. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Aya de la Torre hubiera sido presidente del Perú en 1962? ¿O qué hubiera pasado si, por ejemplo, Tupac Amaru II tomaba la ciudad del Cusco en 1780? Muchas historias contrafácticas en este libro, ucronías históricas, ¿no? Como dije en videos anteriores, aquí en este libro se juega con el hubiera, así que es un libro muy interesante. Sin embargo, en el video de hoy, en este día, vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si el proyecto monárquico triunfaba en el Perú? Muy bien, tenemos que decir de que esta ucronía es una de las más interesantes que tiene el libro Contrahistoria del Perú. Como muchos ya sabrán, cuando el Perú inicia su independencia, primero la inicia con José de San Martín a la cabeza. Tenemos su protectorado, donde se propusieron, entre otras cosas, el famoso proyecto monárquico. Incluso se llegó a mandar a la famosa misión Parocien, que fue una misión diplomática enviada desde Europa para buscar un candidato para el trono peruano. Lastimosamente, no se pudo seguir la misión Parocien porque pues sabemos que de todos que San Martín renunció al protectorado y una vez con San Martín fuera, pues se enterró por completo la idea del proyecto monárquico. Además de que ya en esa época habían opositores al proyecto monárquico de San Martín. Incluso uno de los republicanos más radicales, Faustino Sánchez Carrión, ¿no? Faustino Sánchez Carrión fue uno de sus más grandes opositores a través de su diario, ¿no? A través de su diario La Abeja Republicana, donde se atacaba al proyecto monárquico, ¿no? Pero pues San Martín tuvo esta idea, ¿no? Porque primeramente debemos decir y aclarar que para José de San Martín la mejor opción para que se gobierne el Perú era una monarquía constitucional, ya que de esa forma se conservaba parte de la tradición que había dentro del Perú. Pues como desde el punto de vista de San Martín, el Perú era un país de tradición monárquica. Y pues él no estaba muy de acuerdo con la república, ya que dijo de que la república en el Perú iba a causar anarquía e iba a causar inestabilidad, ya que no se podía pasar de una monarquía constitucional a una república de la noche a la mañana. Era un cambio demasiado brusco para lo que la ciudadanía peruana no iba a estar preparada. Y por ello para San Martín era más viable mantener de alguna manera esa tradición monárquica, esta vez con una monarquía constitucional. Como ya dije, pues José de San Martín durante su protectorado envió a la famosa misión Parocien para que se busque un rey para el Perú. Se pensaban en muchas casas, ¿no? Un príncipe alemán, portugués, incluso las casas de real de Rusia, incluso, ¿no? Ya si las opciones eran cada vez menores, se buscaba Rusia, Portugal, y ya pues la última opción, ya si nadie aceptaba, era pues ir a España, ¿no? En España.
Cabe destacar de que el Perú no iba a ser la única monarquía si en caso se daba, puesto que ya había monarquías en el continente. Recordemos que en esos mismos años en Brasil se proclamó a Pedro de Braganza como Pedro I de Brasil. Este se convertiría en el primer emperador de Brasil y al mismo tiempo pues era también heredero de la corona portuguesa, ¿no? Pero ahí está el detalle. Y también en Haití se proclamó el reino de Haití bajo el reinado de Henry Christophe. Esto ya en segundo término, en segundo orden, porque antes ya se había proclamado el imperio de Haití con Jacques de Sailines como su emperador, pero fracasó al igual que el al igual que el segundo, ¿no? El reino de Haití también fracasaría, pues Henry Christophe no duraría mucho en el poder como rey de Haití. Sin embargo, ya se habían dado monarquías en el continente, incluso en México, durante la independencia mexicana, se inicia con una monarquía constitucional, ¿no? Bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide, que primero él es el líder del ejército trigarante y después se proclama emperador, ¿no? Es proclamado emperador bajo el nombre de Agustín I de México. Luego hay una sublevación, el plan de Casamata, donde el general Santana se rebela contra Iturbide y al final todos sabemos cómo terminó Iturbide, ¿no? Iturbide termina fusilado. Y de esa manera acaba el primer imperio mexicano, que luego es el primero porque después va a haber otro imperio ya con un rey europeo que va a ser Maximiliano de Habsburgo. Ese imperio también va a fracasar. Pero ya habían habido ya monarquías en esa parte del continente. Perú tenía para ese momento ya tenía un vecino que era una monarquía, ¿no? Que en este caso era Brasil. Y la verdad es que a Brasil le fue muy bien con su monarquía. De hecho tuvo 60 años, casi 60 años de estabilidad política y económica. Luego sabemos que vino la República y todo eso, ¿no? Sin embargo, en esta historia contrafáctica, pues el Perú triunfa, ¿no? Tiene su oportunidad. Triunfa el proyecto monárquico en el Perú. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, tenemos que decir de que para esto se da todo lo que conocemos en la línea original. Viene Simón Bolívar, se da la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín, se logra la independencia. Sin embargo, esta vez el que sería presidente del Perú, igual que en la línea original, sería José de la Mar. Todos sabemos de que en la línea original José de la Mar también fue presidente del Perú. Sin embargo, aquí hay un pequeño cambio, un cambio que le va a ayudar al Perú para que haya un proyecto monárquico. Y esto es que Agustín Gamarra va a ser asesinado en 1828 durante su expedición a Bolivia. Todos sabemos de que hay una primera expedición. En la línea original sabemos que hay una pequeña expedición que hace Gamarra a Bolivia para expulsar a las tropas bolivarianas de Antonio José de Sucre. Sin embargo, en esta realidad alterna, Agustín Gamarra invade Bolivia, pero es asesinado. Y de esta manera se acaba este caudillo inestable y pues molesto para el Perú, porque si ustedes han visto videos anteriores de este canal sabrán pues de que Agustín Gamarra era un personaje bastante inestable y de que en los primeros años de la República fue causante de varios problemas para el Perú, no trajo mucha inestabilidad, mucha anarquía, era un personaje que causaba mucho desorden, mucha inestabilidad. La figura de Agustín Gamarra a inicios de la República causa mucha inestabilidad, mucho desorden en la joven República Peruana. Sin embargo, en esta línea alterna, el desestabilizador de Agustín Gamarra, porque era un desestabilizador, en esta línea alterna Agustín Gamarra muere en Bolivia y de esa manera pues se pierde esa figura caudillesca poderosa que tenía el Perú a inicios de la República. Con la muerte de Gamarra ya tenemos espacio libre para que de alguna manera triunfe el proyecto monárquico. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues primero tenemos que decir de que al igual que pasó en la línea original,
va a haber una guerra contra la Gran Colombia de Simón Bolívar. Suceden las cosas tal y como las conocemos. Sin embargo, José de la Mar se da cuenta de que el Perú necesita un gobierno fuerte, un gobierno que sea reconocido y que además tenga experiencia, un gobierno fuerte que sea reconocido por los demás países, sobre todo por las potencias extranjeras. Es así como José de la Mar llega a la conclusión de que lo mejor para el Perú era una monarquía constitucional, tal y como lo había propuesto ya hace algunos años el general José de San Martín. Así que nuevamente contacta con García del Río, este personaje que había acompañado a Parocién durante su misión diplomática, para que busque un rey o un príncipe de alguna casa real europea. Se buscaron muchos candidatos, al igual que en la primera misión, las casas reales de Portugal, Rusia y Alemania, y en esa parte, ¿no? En Sajonia también, donde era Leopoldo. Y de esa manera se llega a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, que Leopoldo en la línea original sí fue rey, pero no fue rey del Perú, obviamente, fue rey de Bélgica. Sin embargo, en esta línea original, Leopoldo sí, en esta línea alterna, bueno, porque en la línea original sí fue rey, pero fue rey de los belgas. Sin embargo, en esta línea alterna, Leopoldo tiene la oportunidad de ser rey del Perú porque aún está disponible. Porque a Leopoldo le ofrecen primero la corona griega, pero Leopoldo la rechazó porque había mucha inestabilidad en dicho país. Así que tal vez, Leopoldo hubiera también rechazado la corona peruana por ver la inestabilidad que había en el país. Sin embargo, de eso voy a hablar más adelante. Ahora no vamos a hablar acerca de esta pequeña teoría que tengo. De eso vamos a hablar más adelante. Leopoldo aceptaría la corona peruana y vendría al Perú. Su coronación sería el 6 de agosto de 1829 en la ciudad de Cusco. Y fue un recibimiento espectacular según lo que narra el libro. Leopoldo fue visto como una especie de semidios, principalmente por los indígenas, porque estos pensaban de que era el regreso hasta incluso del Inca verdadero, el famoso Incarri, ¿no? Entonces va a tener este gran recibimiento, sobre todo en la población rural, la población indígena, sobre todo en el Cusco se va a tener gran recibimiento de la noticia de la llegada del rey Leopoldo a tierras peruanas. Hay este primer momento de buen recibimiento. ¿Y por qué José de la Mar tiene esta idea de instalar una monarquía constitucional en el Perú? Bueno, hay que aclarar de que cuando se independiza el Perú hay muchos problemas. Estallan muchas rebeliones, muchos levantamientos, principalmente levantamientos indígenas, como por ejemplo el de los iquichanos de Huanta, que eran liderados por el brigadier Antonio Huanchaca, que estos personajes se levantaban a favor de la corona española y en nombre del rey Fernando VII. Decían defender la monarquía hispana. Entonces, al ver estos problemas, José de la Mar se da cuenta de que no va a tener la fuerza suficiente ni la capacidad para poder darle estabilidad al país. Entonces, prefiere que pues alguien fuerte y con experiencia y que además sea reconocido por las potencias europeas se haga cargo del país. Al final el elegido fue Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, que según como incluso se narra en el libro, Leopoldo aprendería a hablar perfectamente el idioma quechua para comunicarse con los indígenas de la zona. Y esto es algo que lo va a ayudar bastante, porque una de las cosas que ayudaba a Gamarra, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Agustín Gamarra, en sus rebeliones, era que este personaje, Agustín Gamarra, dominaba perfectamente el quechua, y esto hacía de que, por ejemplo, a la hora de dar sus levantamientos, muchos de estas personas del pueblo lo ayudaran en su levantamiento. Y por ejemplo, otro claro ejemplo de la ayuda que dio el saber hablar quechua y comunicarse en este idioma fue Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña,
pues si una de las cosas que caracterizó a Cáceres fue precisamente el dominar el idioma quechua, que lo ayudó después durante su resistencia. Con todo esto parece que el proyecto monárquico tiene futuro en el Perú. Hay un buen recibimiento. José de la Mar es apoyado por intelectuales como Hipólito Unanue y Manuel Salazar Ibaquijano. Incluso se habla de una alianza con Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz apoyaría el proyecto monárquico en el Perú y de esa manera se unirían el Alto y el Bajo Perú, como una especie de confederación Perú-Boliviana, pero más mejorada. Esta vez ya no sería con Santa Cruz, sino con Leopoldo como rey del Perú, ¿no? Y esta vez se mantendría unificada Perú y Bolivia, y es por eso que se da esta alianza con Andrés de Santa Cruz, y en esta alianza también estaría otro personaje muy importante en la historia peruana original, como Ramón Castilla, que curiosamente en el libro también se dice que Ramón Castilla estaría a favor del proyecto monárquico. Y por cierto, en esta historia alterna no aparece Felipe Santiago Salaverry en la escena política, ya que no habría existido pues motivo alguno para un levantamiento armado como pasó en en la realidad verdadera, donde todo era un caos. Había golpes de estado, guerras civiles y todo eso. Y es que en el libro también se destaca de que de haber triunfado el proyecto monárquico en el Perú se hubieran evitado los años inestables y de caos que vivió la República Peruana a inicios de su independencia, ¿no? La guerra de caudillos y los sucesivos golpes de estado entre militares. También no habría habido ese descontrol que hubieron a inicios de la República, ¿no? Y bueno, y el libro nos cuenta de cómo pues Leopoldo logra hacer alianzas estratégicas con Andrés de Santa Cruz y se mantiene la unión del Perú y Bolivia o del Alto y Bajo Perú. Una historia bastante interesante hasta aquí. Mantenemos la unión con Bolivia. Y además todo parece que le está yendo bien a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha, que ahora era rey del Perú. Sin embargo, muchachos, al igual que en la línea original, ¿no? Aquí también se va a dar el boom del guano, solo que aquí de alguna manera se va a dar como que un buen manejo del dinero. Y Leopoldo, por ejemplo, va a mandar hacer misiones, por ejemplo, a Alemania para traer pues buenos profesores, se invierte en educación, se va a tratar de mejorar el ejército, la armada, se mandan misiones diplomáticas a distintos países de Europa para ser reconocidos. Hay este primer momento de buena aceptación en todo aspecto, ¿no? La población también se muestra acepta este proyecto monárquico y parece que Leopoldo tiene futuro en el Perú como rey. Sin embargo, muchachos, pues déjenme decirles de que la historia contrafáctica del Perú como monarquía constitucional lastimosamente no acaba bien. En 1865 Leopoldo gobernaría. En la historia contrafáctica del proyecto monárquico peruano, Leopoldo gobierna hasta su muerte en 1865. Luego lo sucede su hijo Leopoldo II, al igual que en la línea original donde también lo sucedió su hijo, solo que con la diferencia de que aquí Leopoldo II solo va a gobernar 2 años, de 1865 a 1867. De allí va a ser sustituido por otro personaje, por su hermano el príncipe Francisco. Va a sustituirlo en el cargo, pero también va a ser un gobierno efímero hasta 1873, año en el que el Perú, al igual que en la línea original, va a caer en la crisis económica y en los problemas internos, en los problemas políticos internos. Producto de la caída del precio del guano, va a haber una inestabilidad, una crisis política tremenda y una crisis económica tremenda que va a afectar al Perú. A raíz de esto, la familia imperial decide ya no seguir en el Perú, porque ve que la situación ya se está saliendo de las manos y en cualquier momento puede estallar un golpe de estado en su contra.
De esta manera, la familia imperial la familia real decide irse del Perú y refugiarse en Inglaterra. De esta manera se cae el imperio peruano, se cae todo esto, se cae la monarquía peruana y asume como presidente el coronel José Gálvez Egusquiza, que sí, en esta realidad José Gálvez Egusquiza está vivo y aún se mantiene con vida y es reconocido, y es un personaje muy reconocido por ser el héroe del 2 de mayo, por ejemplo. Porque todos sabemos de que en la línea original José Gálvez Egusquiza murió. Todos sabemos eso, que en la línea original, pues, José Gálvez Egusquiza murió. Sin embargo, en esta línea alterna, José Gálvez Egusquiza ha sobrevivido y es elegido presidente del Perú en 1873. Y se pone, pues, la banda presidencial y es presidente del Perú. Con la subida al poder ya del coronel José Gálvez Egusquiza comienzan a haber problemas internos, algunos levantamientos en algunas partes del país y pues comienzan pues los problemas porque se tambalea la unión con Bolivia y finalmente después de una rebelión del general Mariano Melgarejo en el Alto Perú, se rebela el general Mariano Melgarejo en 1875 y de esa manera Bolivia se separa del Perú y la unión con Bolivia, que había sido desde 1829, se termina rompiendo por completo y de esa manera Bolivia, al igual que en la línea original, pues termina separándose del Perú. Y de esa manera pues acaba el proyecto monárquico y pues se termina todo la historia contrafáctica. Acaba la historia contrafáctica de esta manera, ¿no? Acaba así, ¿no? El Perú sumido en crisis, en la crisis política, económica, como consecuencia pues de la caída del precio del guano y todo eso. Luego también se va a dar la guerra con Chile, al igual que en la línea original, y en esa también vamos a tener la misma suerte. Como pueden darse cuenta, en esta parte no hemos sido muy suertudos. Siguió la inestabilidad a pesar del proyecto monárquico, y como sé que muchos, pues hay muchos estos partidarios de lo que dicen de que si hubiéramos sido monarquía tal vez hubiera ido mejor las cosas. Sin embargo, sí es un poco cierto, ya que si el Perú hubiera sido monarquía, hubiéramos tenido al menos 50 o 60 años de estabilidad económica y política. Nos hubiéramos evitado, por ejemplo, las guerras de caudillos y los sucesivos golpes de Estado y todos esos problemas que tuvimos a inicios de la República con el llamado patronazgo caudillesco. Sin embargo, esto no quita que pues el Perú no haya podido avanzar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el Perú, si era monarquía, hubiera conservado muchos de sus tradiciones coloniales. No, se hubieran mantenido algunos, como la esclavitud, por ejemplo, se hubiera mantenido en el Perú y todo eso, ¿no? Hubiera mantenido muchas de sus leyes coloniales de haber tenido también el proyecto monárquico. Recordemos que en Brasil, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, en Brasil, por ejemplo, la esclavitud se mantuvo hasta casi 1880. Fue precisamente después de la abolición de la esclavitud que cae el emperador Pedro II. Entonces vemos que ahí sí siguieron manteniendo algunas tradiciones de la época colonial. No obstante, hay historiadores que sí, en efecto, dicen de que el proyecto monárquico ha sido pues esa buena opción que ha tenido el Perú para poder tener un éxito, aunque sea, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el historiador Antonio Zapata tiene otra visión de lo que pudo haber sido el proyecto monárquico peruano, y en unos minutos voy a hablar. Sin embargo, ya para terminar con el contrafáctico, se menciona ya en la parte final de la historia de que la última aparición que va a tener la familia real, el último protagonismo que va a tener la familia real,
sobre el territorio peruano va a ser en 1941, durante la guerra con el Ecuador, cuando el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha venga al Perú a combatir por el Perú, para defender al Perú ante la guerra contra Ecuador. Y en esta guerra, el príncipe Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha va a morir en batalla, va a morir combatiendo. De acuerdo al contrafáctico, Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha está sepultado en la que sería, pues, hipotéticamente, lo que sería la catedral del, la cripta real, que estaría ubicada en el Cusco, y está enterrado al lado de la familia imperial, ¿no? Y allí dice, y en su lápida, según dice el libro, ¿no?, dice que allí ya descansa Felipe de Sajonia-Coburgo-Gotha, príncipe del Perú y héroe del Perú, ¿no?, porque murió combatiendo en la guerra con el Ecuador. Y de esa manera acaba el contrafáctico. Bueno, muchachos, y ya para acabar con el video, hablaremos sobre la opinión que tiene, por ejemplo, el historiador Antonio Zapata respecto a este proyecto monárquico. De acuerdo a Antonio Zapata, él tiene una visión algo distinta de lo que fue el proyecto monárquico en el Perú. Pues nosotros acabamos de leer la parte contrafáctica de Mauricio Novoa. Este personaje que escribió este contrafáctico tiene una visión muy positiva de lo que fue lo que iba a ser el proyecto monárquico. Bueno, al final sí dio una visión un poco más realista, pero Antonio Zapata nos menciona de que en el libro Historia Contrafáctica hay algunas partes que no pueden cuadrar del todo. Por ejemplo, para Antonio Zapata, la aceptación de la monarquía y de Leopoldo como rey del Perú no habría sido tan aceptada de la noche a la mañana como se cree. Hubiera habido oposición, por ejemplo, de los republicanos, ya que en el Perú el republicanismo era muy fuerte y esto le había traído problemas a Leopoldo, que incluso según Antonio Zapata, Leopoldo al venir al Perú tendría problemas. Primeramente habrían levantamientos de caudillos que no estarían de acuerdo con el régimen monárquico y habría una rebelión en contra de Leopoldo, y esto terminaría incluso acabando igual que lo que pasó en México con el emperador Maximiliano I, que murió, como todos sabemos, fusilado. Para Antonio Zapata, esta realidad es un poco más realista de lo que plantea la historia contrafáctica de Mauricio Novoa. Un Leopoldo que llega al Perú y que encuentra oposición de los republicanos, que eran mayoritariamente numerosos y que de alguna manera liderarían una guerra contra Leopoldo, acabando capturado por los republicanos y fusilado. Este sería una realidad un poco más apegada a lo que sería el Perú de esa época, ¿no? Un país sumido en el desorden, en las guerras civiles entre caudillos, estos caudillos, ¿no?, que no veían, pues no tenían un proyecto de nación, no eran personas, pues, que realmente quisieran gobernar para el país, sino que eran personas que gobernaban por su conveniencia, ¿no?, para defender sus propios intereses, y que mientras estaban en el poder buscaban su beneficio propio. El claro ejemplo de esto fue, por ejemplo, Agustín Gamarra y poco tiempo después Felipe Santiago Salaverry. Hay muchos otros casos, pero sería el video demasiado largo para poder contarlos. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. No se olviden suscribirse, darle like para más. Hasta la próxima. Y bueno, ¿qué les ha parecido el video? ¿Qué les pareció esta historia contrafáctica? ¿Creen ustedes de que hay algo en lo que ustedes no estén de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? ¿Ustedes creen que sí, el proyecto monárquico hubiera sido mejor a la república actual que tenemos en la actualidad? Comenten, dejen su comentario para próximos videos. No se olviden suscribirse, darle like. Gracias, nos vemos en un próximo video.